Muy bien, pues bienvenidos este día a darle continuidad a lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? De la filosofía perenne, pero bueno, hoy vamos a darle un enfoque a una relación con la naturaleza, con la ecología profunda, que va muy relacionado con la ecoterapia, que es parte de lo que vamos a ver ya también en el tercer semestre, pero ahorita es como irlos proyectando a todo este buffet, ¿verdad? Que hay de poder atender a las personas y que se vaya viendo esta apertura en sus conocimientos, que se comiencen a generar algunos mapas conceptuales diferentes con más opciones para que en su momento cuando llegue la demás información que van a estar recibiendo, las prácticas que van a estar recibiendo, pues se trabaje en esa área. El maestro Luis por aquí con nosotros. Maestro, gracias por estar aquí. Pues adelante, sin más preámbulo, entremos en materia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, yo Arturo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí, por atender la convocatoria de el maestro y de la escuela, de la universidad. Un gusto saludarlas nuevamente. Y el día de hoy tenemos temas que de verdad creo que son interesantes, porque como bien decía el maestro, esto lo que pretende es abrir la mente, ¿no? Que veamos que el catálogo o el universo de opciones es bastante más grande que lo que tradicionalmente se pensaba y tiende a aumentar, ¿no? O sea, cada día se van, yo no digo que descubriendo, porque son cosas ya que tienen mucho tiempo, sino más bien alineando y complementando a la ciencia tradicional la parte que tiene que ver con más allá de lo material, de lo que tiene evidencias cuantificables en los métodos tradicionales, y que bueno, eso permite tener un universo más amplio de opciones y sobre todo que son opciones que no dependen o cada vez dependen menos de la farmacología. Entonces aquí de lo que se trata es de aprovechar al máximo lo que el propio cuerpo genera, lo que nosotros producimos, lo que produce la naturaleza y poder sacar el mayor beneficio posible. Eh, Como antecedente, yo creo que uno de los parteaguas importantes fue la pandemia. La pandemia, ya ven que fueron una serie de situaciones inéditas. En primer lugar, es la primera vez en la historia de la humanidad que todos estamos en la misma situación. Se había habido veces en donde si había crisis en algún lugar, pues había lugares que no habían sido afectados y uno podía pensar en irse para allá, ¿no? O en no acercarse al lugar en donde tenía el problema. La verdad es que ahora no fue así. Ahora, para donde volteáramos, había problema. Y eso hizo que ya en una situación, pues, en donde la ciencia tradicional estaba completamente rebasada, se empezaron a fijar en alternativas que quizás en otra situación hubiera costado mucho más trabajo poner en la mesa y evaluarlas de una manera más seria. Y una de ellas fue precisamente la ecoterapia. No sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos en la parte más estricta del aislamiento, una de las terapias recomendables era precisamente salir, tocar el pasto con los pies y sobre todo ver vegetación, ¿no? Y eso producía una disminución sensible, si no es que la eliminación total del sentido de la ansiedad, de esa desesperación que teníamos por estar en cuatro paredes y por estar en una situación en donde, pues digo, todo el mundo vivimos en familia y demás, pero no es lo mismo ver a la familia un ratito en la mañana, salir a trabajar y luego en la tarde, noche, convivir un rato y a dormir y al otro día lo mismo, a estar 7 por 24 con todos, ¿no? Entonces, eso empezó a elevar los índices de ansiedad, a volvernos más irritables y los casos de violencia intrafamiliar fueron, bueno, los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, como que nos salió todo lo que traíamos atorado. Y pues no es lo mismo, ¿no? Ser papá o pareja de fin de semana a estar 7 por 24 y pues ahora sí que no hay ni para dónde correr, ¿no? Ni siquiera había la opción de ahorita vengo, voy por cigarros, ¿no? O sea, no había forma. Y una de las alternativas era salir, el buscar un parque
el estar en contacto con la naturaleza, el pisar el pasto de manera descalza, y eso disminuía totalmente la ansiedad, al grado de que en poco tiempo, cuando la gente se empezó a dar cuenta del efecto que esto tenía, pues empezó a haber un poco más de orden en los parques y a llenarse de gente, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con orden, con distancia, con respeto, pero todo el mundo trataba de salir a ver las plantas, a ver verde, a sentir el pasto, a oler las flores, a sentir la brisa, la gente que tenía la oportunidad de estar cerca del mar, la brisa del mar, a pisar la arena, y eso, les digo, disminuyó sensiblemente la ansiedad y en muchos casos del himno, ¿no? Al grado de que cuando se empezaba a poner así medio loco, le decían, vete al parquecito, vete a pisar el pasto, por favor, para que te calmes, ¿no? Porque sí, es un efecto bastante benigno. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar el material si les parece bien. Y por favor, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran profundizar, siéntanse en total libertad de alzar la mano, de abrir el micrófono y con mucho gusto lo vamos atendiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esta parte de los nuevos desafíos en donde hay una nueva perspectiva. Y la idea de este enfoque es que nos invita a replantear los problemas universales del ser humano, viéndolos no como obstáculos, sino como portales hacia un mayor crecimiento, ¿no? Ya por ahí hablábamos en la sesión anterior que uno de los retos más grandes que tenemos es el pasar de ser víctimas y evitar ser, de victimizarnos a partir de una situación desagradable. No puede ser víctima de algún desastre natural, de algún evento fortuito como un asalto o algún accidente, etcétera. Pero eso es totalmente diferente a tomar eso como pretexto o como bandera y victimizarnos. Es decir, es que yo soy así porque hace 5 años me pasó esto. O soy agresivo con mi pareja porque a mí me sonaron mucho de chiquito. Entonces eso es victimizarse, ¿no? Y eso es tomar como pretexto una situación que ciertamente pudo haber ocurrido y pudo haber sido muy desagradable, pero que de ninguna manera justifica algunos comportamientos en donde, lejos de aprender de este tipo de experiencias, pues la tomemos como escudo y que sea nuestro eh, argumento para poder sustentar conductas que no deben de ser, ¿no? Que no tienen ningún fundamento. Entonces, empezamos con los desafíos humanos bajo la perspectiva de la filosofía perenne y vamos a hablar del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento no es algo a evitar, sino es una oportunidad para el crecimiento espiritual que puede ser transformado a través de la comprensión profunda de uno mismo y de la reconciliación con lo divino. Y fíjense que esto suena duro, suena incluso hasta difícil de llevar a la práctica, pero realmente cuando hay circunstancias de la vida que todos tenemos que implican sufrimiento, pues normalmente lo vemos desde nuestra perspectiva, en una posición un tanto egoísta, ¿no? De qué es lo que me duele a mí, lo que me afecta a mí, y sobre eso quiero que a mí me respondan. Pero difícilmente nos ponemos a ver qué es lo que pasa con las otras personas y como dicen los tratadistas de este tipo de pensamiento, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino la pregunta es ¿para qué me están poniendo esto? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo a partir de esto? ¿Cómo puedo superarme eh, con esta situación, por difícil que sea? Y pues digamos, yo creo que todos hemos pasado momentos duros, momentos difíciles, y no uno dice, oye, pues no, voltea uno al cielo o a lo que uno crea, y uno muchas veces, oye, ¿por qué a mí, no? ¿Qué te hice o qué? ¿Por qué la traes conmigo? Y la verdad es que al paso del tiempo, uno se da cuenta que este tipo de experiencias las va uno viviendo y conforme las va asimilando, nos permite ser más sensibles y más compasivos con los demás. De tal manera que si tenemos a alguien que pasa por una situación similar, estamos en mejores condiciones para poderlo apoyar, ¿sí? Ese sería uno de los aprendizajes ya materializados, en donde algo que a mí me costó trabajo, que
que no entendí en su momento, o que a lo mejor sigo sin entender, pero que me lleva a recordar cómo me sentía, qué era lo que yo esperaba de los demás, qué realmente obtuve, qué no obtuve. Cuando encuentro a alguien en situaciones similares, es la oportunidad de darle lo que yo no tuve en ese momento, de saber cómo se siente y poderme acercar para poderle ofrecer lo que puede estar esperando y entender cómo se siente, ¿no? Entonces, es uno de los grandes aprendimientos, de los grandes aprendizajes del sufrimiento en esta perspectiva. No sé cómo la vean ustedes. ¿Qué opinan? Ahora dejo de compartir para que nos veamos. ¿Qué opinan de esta parte del sufrimiento? Sin duda, yo creo que es importantísimo porque yo siempre he pensado, en alguna ocasión oí una frase que dice, no somos lo que logramos, somos lo que superamos. Ujú, Y me alineo totalmente porque la verdad es que si vemos un bebé recién nacido y vemos toda la inocencia en su carita, uno se da cuenta que tiene que perder esa inocencia para poder valorar la felicidad. Y eso, desgraciadamente, pues se logra a base de lo que vamos sufriendo a lo largo de la vida, pero nos va formando como personas. ujú, También, claro que depende mucho de que si nos vamos por el lado bueno, porque hay gente que pues, se va por lo malo, ¿no? Y se victimiza tal vez y cae en drogas o en excesos, no sé. Pero también si nosotros lo llevamos por un buen camino, y pues yo creo que ese buen camino pues es nuestra unión con Dios, ujú. pues también nos va a llevar hacia una reconciliación, hacia un crecimiento y pues evitar ese sufrimiento, ¿no? Claro, Entonces se me hace una posición muy claro. interesante. Y que además generalmente es la oportunidad para ver que no todo está basado en la parte material, en la parte física. Y ahí es donde cobra sentido la parte espiritual, ¿no? El entender que somos parte de un todo y que, bueno, pues si a mí me tocó servir de escalón, pues ni modo, ¿no? Y a lo mejor no es lo más agradable, pero eso me tiene que servir para poder entender al otro mejor y ayudarlo a que no pase por lo mismo. Y si pasa, que lo pase de la manera más tranquila o menos fuerte posible. Y muchas gracias, Gaby. Sammy, ¿ibas a comentar algo? No, pues es prácticamente lo mismo, pues decir que cuando resignificamos algo malo que nos sucede, cambia nuestra perspectiva, como dice, ya no lo vemos como víctima, sino que decimos, aprendí, mira, salí más Ujú, sabia, o mira, qué fuerte soy, te das cuenta de cosas que son valiosas, pues. ujú, Entonces, pues se me viene a la mente la Biblia, ¿verdad? Porque dice que es necesario que mediante muchas pruebas, o sea, nosotros aprendamos cosas. Entonces no es quedarme en el sufrimiento, sino darle un significado y como dice, el saber por qué o qué gané, pues. ujú. El para qué, ¿no? El para qué. Y como dicen, el que sabe más, puede más y tiene más, en ese momento tiene la obligación moral de ayudar al que sabe menos, al que tiene menos o al que puede menos, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje es, en el fondo, el sentido de todo esto es poderlo poner al servicio de los demás, ¿no? Aprender nosotros mismos y a partir de ahí estar dispuestos a poder ayudar a los demás en situaciones similares, ¿no? Y decirle, mira, yo pasé por algo similar, me costó mucho trabajo, pero aprendí que pues, va por acá, ¿no? Entonces, puedo entender ahorita que estés desesperado, que estés frustrado, que estés con el ánimo en los suelos, pero tranquilo, esto va a pasar, ¿no? Y va a pasar, te lo dice alguien que ya pasó por ahí, ¿no? Y es un poco el principio de los grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, en donde todos los que están ahí son alcohólicos. Entonces, no les puedo contar yo qué se siente ser alcohólico. Ellos lo saben y lo saben, lo han vivido, ¿no? Pero precisamente porque lo han vivido, están en una posición de ayudar a los que están atravesando por situaciones similares y sacarlo de ahí. Si sí se puede, aquí estamos todos en las mismas condiciones, entendemos lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, pero por supuesto que se puede. Y están ahí para hacer sombras, para estar al pendiente, para apoyar, para acompañar, hasta que la persona recupere su estabilidad
que en ese momento ya se vuelve elegible para apoyar a los que vienen detrás, ¿no? Y este es el sentido. Entonces vamos a continuar. La segunda parte es la desconexión, ¿no? Eh, la sanación consiste en disolver esa ilusión de separación, de yo soy acá hecho a mano, ¿no? Pieza única, irrepetible, me hicieron y rompieron el molde, ¿sí? Y eso me divide o me separa del cosmos. Una vez que eliminamos esta ilusión, se fomenta un sentimiento de unidad y de pertenencia que promueve la paz interior, perdón, la aceptación y la empatía, ¿no? O sea, sé que son circunstancias de vida, sé que no es algo que en donde diga, es que el universo la tiene contra mí, no me quiere, no, no. Estamos conscientes de que son situaciones de vida que todos atravesamos, y si tantito lo movemos, todos debemos de atravesar, por eso que decía Gaby, de empezar a tener ya un poco más de experiencia real de las situaciones complejas de la vida, y que eso nos va facultando para poder apoyar a los demás, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y la búsqueda de sentido, ¿no? En donde el verdadero sentido no se encuentra en intereses mundanos, sino al conectar con un propósito divino o trascendental que va más allá de de las ambiciones inmediatas y los miedos del ego, ¿no? Ya en que el ego, por supuesto que tiene su parte útil, pero cuando se nos empieza a inflamar, aguas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a tener pensamientos y lo peor, acciones que vayan en contra de nosotros mismos, ¿no? Ya se habla mucho, por ejemplo, de la parte del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, en donde uno controla toda la parte ejecutiva, la parte racional, y se resiste a la parte instintiva del otro. Y no se trata de que uno domine al otro, se trata de que se complementen y entendamos que no somos puro pensamiento, no somos pura razón y tampoco somos pura intuición, que tenemos que combinar ambas cosas y entender que, bueno, uno complementa al otro. Por supuesto que la parte racional es útil, pero también la parte emocional, la parte intuitiva, en donde es lo que nos permite visualizar cosas más allá de lo que podemos ver físicamente. Y ahí es donde empieza la parte transpersonal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las aportaciones a la práctica terapéutica? Por un lado, tenemos el marco holístico, que además de sanar síntomas, la idea es reconectar con sentido y espíritu, ¿sí? Esta parte trascendental, transpersonal. Y como les decía, la pregunta no es por qué, sino para qué, ¿no? Tratar de visualizar qué es lo que estamos aprendiendo, por qué tenemos que vivir ciertas experiencias, aunque sean desagradables, para poder entender, para poder aprender y para poder fomentar y fortalecer esa parte de empatía con los demás. Aunque no somos los únicos que estamos pasando por este tipo de problemas, y que bueno, en la medida en que somos conscientes de ello, pues la carga se hace mucho más ligera. No sé si les comenté que mi esposa es maestra de educación especial, pero ella es especialista en terapias en problemas de audición y lenguaje y en problemas de eh, deficiencia intelectual. Aclaro, nunca fue mi maestra, yo la conocí en otro lado, no soy su caso de uso ni su experimento fallido. Eh, y cuando empecé a tener participación con algunos de las personas a las que ella atendía, empecé a ver, por ejemplo, mamás de niños con parálisis cerebral, que es una demanda de atención, de servicio muy alta, ¿no? Sobre todo cuando son familias monoparentales y la mamá es la cuidadora, es la enfermera, es la proveedora, es la que hace todo, ¿no? Y a pesar de tener una situación tan difícil, de que el niño, las mejorías son pues muy relativas,
y la alta demanda que tienen, tanto física como económica, espiritual, emocional, es gente que es feliz. ¿Sí? Yo decía, pero ¿cómo le hacen, no? Si tienen una situación bien compleja. Y bueno, una de las cuestiones que les permite solventar este tipo de situaciones son los grupos de autoayuda de personas con el mismo problema. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no son las únicas, que no es un caso aislado, que hay gente que puede estar un poco mejor, un poco peor, pero que pasa situaciones bien similares, ¿no? Y entre todas se ayudan. Y eso hace que, una, que no se sientan solas; dos, que no están discriminadas; y tres, que ellas, así como reciben ayuda, también pueden aportar a las demás y a soportarlas cuando pues, el ánimo decae y se empiezan a flaquear, y entre ellas más se dan terapia, ¿sí? Están arropando a las compañeras para que no se dejen caer. Entonces, esto es parte de este tipo de estrategias terapéuticas en donde, pues, que veamos que no somos los únicos. También están los ejes de intervención, en donde se empieza por el autoconocimiento profundo, en donde la idea es que estemos conscientes de que hay una identidad más allá del ego. Hay gente que se casa con la posición, con un puesto, con una profesión, con un nivel académico, pero esa no es la esencia de la persona. O sea, no es qué es lo que has estudiado, qué es lo que has acumulado, sino lo que haces con todo lo que tienes, cómo sirves a los demás. ¿Sí? Cómo te pones al servicio de, pues ahora sí que de la comunidad, ¿no? La trascendencia del ego mediante la meditación y la contemplación. Si el que podamos ser capaces de vernos lo más cercano a lo que somos. Si podemos vernos como somos, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, lo más cercano posible. Y que entendamos que todos tenemos virtudes, todos tenemos limitaciones, y el punto no es nada más identificar las limitaciones, sino entender qué tenemos que hacer para poderlas ir solventando y poco a poco irlas mejorando. Y con esto llegar a esta máxima de que, pues mañana pretendo ser un poquito mejor que ahora y pasado mañana un poquito mejor que mañana, y así sucesivamente para estar en una estrategia de mejora continua. Y finalmente la experiencia de unidad, en donde podamos tener paz, aceptación y empatía, ¿no? Y aquí yo haría énfasis en la parte de la aceptación. Ya ven que cuando hay algún evento trágico o de alto impacto, lo primero es la negación, ¿no? A mí no me puede estar pasando esto. Luego el enojo, ¿no? Y después del enojo ya viene la aceptación. Entonces, en el momento en que aceptamos que las cosas son como son, eso nos lleva a la paz y a poder ser empáticos con los demás, a poder entender a alguien que viene en un proceso previo al nuestro, por qué se siente así, cómo se siente, qué es lo que necesita en ese momento, y a partir de ahí poderlo apoyar. Sí, y créanme que lo que ustedes están visualizando en su futuro inmediato en la parte profesional, pues tiene muchísimo campo de aplicación, porque si hay algo que se está em, lesionando hoy en día, es precisamente la salud emocional, ¿no? Estamos en una situación en donde se privilegia lo inmediato, lo que no genera compromiso, y eso va generando una sensación de vacío terrible, ¿no? Y mientras más acumulo y más tengo, más vacío me siento. Mientras más likes me dan en Facebook, es más notoria mi soledad y mi vacío como persona. Y aquí de lo que se trata es de que nos reencontremos a nosotros mismos. No sé si les comentaba que en la universidad, a mí me hace mucha gracia cuando los jóvenes me dicen, es que ya llegué a 8 o 10 mil amigos, ¿no? Así, pues, ¿en dónde? Es que ya tengo muchos likes y tengo gente que se me ha unido. Y, oye, espérame, pues, vamos definiendo qué entiendes por amistad, ¿no? Porque yo a mis 65 años, pues, a lo mejor tengo 100 amigos que he acumulado en mi vida. Y de hecho ya está corriendo el escalafón porque algunos ya empezaron a desfilar. Pero no me da la vida para atenderlos como yo quisiera. Pues, ¿cómo eres tú para atender a tanta gente, no? Ah, bueno, no, bueno, ¿los conoces? No, no, pues entonces, ¿qué entiendes por amistad? Porque mi concepto es un poco
poco más arcaico. Yo entiendo por amistad a alguien a la que puedo ver, procurar ser benevolente, beneficente y benefactor, ¿no? Y esperar eso de ella o se ha construido alrededor de una reciprocidad. Si es alguien que nada más has visto su perfil en una red social, pues creo que está muy lejos de lo que es ser una amistad, ¿no? Pero eso es lo que hoy los jóvenes tienen como tal, ¿no? Y por eso, cada vez que sale un nuevo equipo o más capacidad, son los primeros en formarse porque es lo único que les da cierto alivio y además es momentáneo. O sea, les dura el día y la víspera. Y al otro día están igual o peor. Entonces, de verdad, qué bueno que están en esto porque va a ser, hace mucha falta y va a ser mucho más todavía. ¿Cómo se hace la integración con los enfoques contemporáneos? Bueno, la psicología transpersonal, empezamos con la meditación, ¿sí? Los estados ampliados, más allá de la conciencia, y la contemplación, de acuerdo con los señores Grof y Wilber. Y aquí es importante que en la parte de la meditación entender que se trata de tener lo que se llama el mindfulness o la atención plena y regresar al origen, o sea, poder contemplar lo básico. Y lo básico me refiero a la respiración. Sí, el poder sentir cómo entra el aire, cómo se va modificando el oxígeno en dióxido de carbono, cómo se van inflando los pulmones, cómo podemos exhalar, ¿no? Y que todo esto se magnificó cuando la pandemia, ¿no? Ahí tuvimos que revalorar lo que era el poder respirar, el poder dormir bien, el poder saludar a la gente, poderla abrazar, poderla tocar, aunque era algo ya teníamos así como muy hecho, muy acartonado, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que ahora la gente se abraza con más sentimiento, con más efusividad, que cuando alguien tiene algún problema respiratorio, empieza a tener problemas de respiración, le preocupa ahora sí, porque sabe que no nomás es ponerse gotas y ya le hicimos, sino que puede haber consecuencias mucho más serias, y sobre todo cuando se perdieron gente cercana, pues ya vimos que no era broma, ¿no? Entonces, el problema es que nos olvida muy rápido, como que ya empieza a pasar, pero aquí es recordarlo y entender que tenemos que empezar a consolidar estos avances y a tener mayor conciencia de lo que son los estados naturales y que nos permiten estar vivos y sobre todo estar saludables, ¿no? Poder valorar el salir, el poder caminar, el poder respirar, el poder comer, el poder convivir con los amigos. La verdad es que pues yo creo que fue una llamada de atención bastante severa y en algún foro donde decían, es que vamos a acabar con el mundo. Le dije, no, no se engañen. El que va a acabar con nosotros es el mundo. O sea, en el momento que seamos demasiado nocivos, la naturaleza es muy sabia y en un momentito nos pone de rodillas y va a eliminar lo que tenga que eliminar para que eso recupere el equilibrio, ¿no? Y lo vemos ahora con el cambio climático, con las sequías extendidas, con las lluvias torrenciales, con los terremotos, con todo lo que está pasando y que bueno, la Tierra se ajusta solita, ¿no? Y son escenarios en donde nos ubican en segundos en nuestra exacta magnitud, porque hoy los jóvenes tienen la idea de que estamos en la mejor época de la humanidad y puede ser que en algunos casos así sea, pero seguimos siendo completamente vulnerables a los vaivenes de la naturaleza, ¿no? Enfrentamos un desastre natural y con toda la tecnología no nos sirve para nada, ¿no? Entonces hay que retomar toda esta parte. También está la parte de la sanación, que es la transformación de conciencia principalmente, y no solo la remisión de los síntomas. O sea, la idea es que ustedes sean capaces de llegar al origen, ¿no? En ese análisis de causa-efecto, llegar al origen y gran parte de los trastornos que tenemos de tipo patológico tienen origen en trastornos de tipo emocional y espiritual, ¿no? Porque traemos ahí algo atorado que no hemos podido procesar, que de repente, y en muchos casos no es que no podamos, tampoco queremos procesar, ¿no?
porque ha sido como nuestro escudo protector. Y hasta que no se resuelva eso, pues la verdad es que no vamos a poder cambiar, ¿no? Y casos de estos se manifiestan principalmente en problemas gastrointestinales, como la colitis, las úlceras, en donde los estados de ansiedad continuos y descontrolados, pues van generando problemas hasta que realmente se vuelven algo serio, ¿no? Esta parte de la ecología profunda y la filosofía de la naturaleza, que comentábamos al principio con Gaby, implica la interconexión del humano con la naturaleza y una dignidad intrínseca de todo tipo de vida, ¿no? Si ustedes se fijan en la cadena ecológica, en la cadena de valor, todos estamos interconectados, todos tenemos un papel. Aquí el punto está en no romper el equilibrio y en tener conciencia de que todo tiene un porqué y un para qué en el sentido de vida, ¿no? Hasta las famosas alimañas tienen un porqué y un para qué. Entonces es el respeto a la vida en su máxima expresión y entender que nosotros no podemos seguir invadiendo de manera eh, sistemática el espacio de los demás sin que esto tenga consecuencia. Esto nos lleva a que entendamos que el daño ecológico también genera un desequilibrio emocional y espiritual. O sea, no nada más es el llevarnos de corbata a las playas, los bosques y más, sino que todo eso, así como el espacio verde lleno de vida, de naturaleza, de animales, de plantas, de aire fresco, de brisa de mar, fortalece y rejuvenece, también aspectos como ver tierras deforestadas, espacios llenos de contaminación, de basura, eso va en sentido contrario y nos pega terriblemente a la parte emocional y espiritual, porque en el fondo sabemos que somos corresponsables de ello y que estamos atentando contra nosotros mismos, ¿no? Y que todos somos parte de un todo, ¿sí? Por ahí alguien me decía, es que hay que acabar con el petróleo. Yo no creo que haya que acabarlo, simplemente hay que usarlo de manera racional. Y lo mismo con el plástico. Ya ven que empezaron a salir fotografías de tortugas con popotes en la nariz y una serie de animales con problemas de plástico. Pues el problema no es el plástico en sí, el problema es la inconsciencia de tirarlo de manera misericordia y descontrolada al mar, cuando se supone que son recursos renovables y pues tendríamos que estar pendientes de poderlos reciclar y alargar su vida en el planeta y si ya está en su última etapa, ver de qué manera se va a reinsertar al ecosistema, ¿no? No sé si recuerden que platicábamos de la economía circular, pero hoy la tendencia es que el diseño de productos contemple desde la etapa de diseño cómo se van a reinsertar a la naturaleza todo lo que intervenga en el proceso productivo. No solamente los componentes del producto final, sino todos los empaques, embalajes, materias primas, todo lo que se use para fabricarlo, cómo lo vamos a reinsertar a la naturaleza, ¿no? Hoy hay algunos avances más o menos esperanzadores porque hoy por hoy, por ejemplo, negocios como los restaurantes tienen la obligación de concentrar los aceites que utilizan para cocinar, ya una vez que los han utilizado, y hay empresas certificadas que recogen los aceites y dan el certificado del destino final de los mismos, ¿no? Ellas son áreas controladas con protocolos específicos y no estarlos vertiendo de manera misericordia al drenaje, en que eso contamina terriblemente los mantos freáticos. Pues hay avances, a lo mejor no todo lo que se quisiera y se debiera, pero hay algunos avances y eso es lo que da esperanza de poder recuperar ese equilibrio emocional y espiritual a partir de la convivencia armónica con el medio ambiente. También está la parte de la sanación interior vía reconexión con la tierra, porque hablábamos del mindfulness al aire libre y de la contemplación, el contacto del pasto con el cuerpo a través de los pies descalzos, que es extraordinario. La primera vez que a mí me propusieron esto fue en una cena de ciegos, en donde a los que éramos videntes nos vendaron los ojos y cenamos con ellos en las mismas condiciones, con la diferencia que ellos estaban acostumbrados y pues nosotros hicimos un regadero espantoso porque pues, nos cayeron los vasos, los cubiertos, etcétera,
pero con eso tienes un poco más de conciencia de qué es lo que siente una persona invidente. Y al final uno de ellos nos dijo, oigan, ¿quieren de veras sentir algo nuevo? Sí, quítense los zapatos. Y eran como las 11 de la noche, estaba haciendo frío. Dije, no, no seas salvaje, no, ándale, quítatelos. Y quítate los calcetines. Nos llevaron a caminar por el pasto, no saben qué sensación tan maravillosa. Bastante, bastante recomendable. Las dos experiencias, tanto el actuar en condiciones similares a las de una persona ciega y el caminar en el pasto de manera descalza. De verdad es algo bastante recomendable. ¿Cómo se puede aplicar esto en la terapia familiar? Bueno, primero con una visión sistémica ampliada, en donde se fortalezca esta conciencia de que somos parte de un todo, que somos interdependientes y que estamos interconectados y esto nos lleva a la interdependencia. Esto es, que todo lo que hacemos afecta al ecosistema y todo lo que pasa en el ecosistema nos afecta a nosotros. Y que esto nos lleve a la conciencia de que la familia es parte de la comunidad y a su vez es parte del entorno natural. Y esto deriva en roles interdependientes, ¿no? Y yo agregaría que además de interdependientes, somos corresponsables de lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando de repente hay lluvias torrenciales o sequías prolongadas, es preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor para poder atenuar este tipo de situaciones. Ya ven que ahora está muy de moda el poner agua con azúcar para los pájaros o comida para los pájaros, pues aunque sea poco, pero poder contribuir, ¿no? Ya estamos viendo la parte de los huertos verticales y en asilos se ha estado probando terapia con árboles tipo bonsai y no saben el efecto que tienen los adultos mayores, porque normalmente el adulto mayor está con un sentimiento de olvido, de rechazo, de abandono, y cuando tiene una actividad vinculada a un periodo más largo de tiempo y que puede ver cómo el árbol responde, cómo se va formando, cómo la forma que él le quiere dar va reaccionando a los estímulos que implica el podarlo de cierta manera, eso les da un sentido de vida impresionante y empiezan a recobrar el para qué están aquí y sienten que todavía vale la pena vivir, ¿no? Y son cosas que van mucho más allá de la farmacología, ¿no? Digo, puede haber problemas con enfermedades que sean degenerativas, normalmente diabetes, problemas del corazón y demás, pero aún eso se va regulando porque ellos empiezan a tener una percepción diferente de su vida. Bueno, está también las prácticas sugeridas como las caminatas meditativas, la jardinería terapéutica, la meditación al aire libre y la contemplación de paisajes. ¿Sí? Y para eso, bueno, quien puede ir es extraordinario y es lo más recomendable, pero esta es una de las cuestiones que facilita ahora la tecnología, ¿no? Y que lo hemos probado en asilos, en donde escogemos fotografías de alta definición de paisajes y cuando se les pasan, bueno, tienen un efecto bastante positivo en ellos y recuerdan, pues, cuando estaban jóvenes, cuando pueden ir al campo. Si esto lo podemos complementar con algunos aromas artificiales que le den la sensación de que están en el bosque, de verdad, el resultado es extraordinario, porque la gente, insisto, se empieza a reconectar con su esencia. La parte de la terapia transpersonal y de sentido tiene estas tres figuras como fundamento y vamos a empezar a hablar del señor Frankl, ¿no? Que él hablaba de la logoterapia, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en clases anteriores, en donde toma el sentido como vía para trascender el sufrimiento a partir de un propósito superior, de preguntarse no por qué, sino para qué, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que este señor estuvo en los campos de concentración y se dio cuenta que los que sobrevivían no eran ni los más jóvenes ni los más fuertes,
sino los que tenían un para qué vivir, ¿no? Un sentido de vida. Entonces, digamos que esto es en una situación extrema. En condiciones más normales, eh, yo trato de hacer conciencia en los jóvenes de recién ingreso a la universidad de para qué están ahí. Yo le digo, de verdad me da mucho gusto que estén ustedes iniciando su formación profesional en lo que se supone que más les gusta, en lo que estarían dispuestos a hacer aún sin que les pagaran y que además están conscientes que van a vivir de ello, ¿no? La cara que me ponen es así, oiga, profe, si no la controla, pues no la fume, ¿no? Pero, sí, ¿o de qué me habla? Pues sí, pues es que se supone que ustedes escogieron esta carrera porque es lo que más les gusta, ¿no? La que sea. Yo he trabajado con ingenieros en computación, con administradores, con contadores, con ingenieros mecánicos, con abogados, ¿no? Porque además se supone que de esto van a vivir y están a 4 o 5 años de ingresar al mercado laboral. Y hoy la respuesta común es, no, 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 ya le dije a mi papá que después de esto quiero una maestría, otra carrera, 2 especialidades, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto que te quieras superar, que tengas conciencia de la necesidad de la actualización constante, pero por regla general, la primera es por cuenta de la casa, ¿no? A partir de ahí, pues te empiezas a trabajar y págate las que quieras. Si quieres estudiar toda tu vida, bienvenido, pero ya que te cuesten a ti. O sea, no, pero pues es lo que no quiero, no, pues es que es de lo que se trata. Entonces, pues, que tengan conciencia de que debe haber un propósito superior, un para qué, y que todo lo que pasa en la vida, todo es aprendizaje, ¿no? De manera muy eh, mundana, un día que me quejé con mi papá de un jefe que tuve que me hizo la vida de cuadrícula milimétrica, me dijo, mira, qué mala onda que estés pasando por esto, pero déjame darte una mala noticia. A este señor le vas a tener que vivir eternamente agradecido. Le dije, ¿por qué? Si es un tipo impresentable, ¿no? No por eso, porque gracias a él te está llevando a límites que de otra manera nunca habrías llegado. Te está sacando de tu zona de confort y te está obligando a tomar decisiones que en otras condiciones ni siquiera te imaginarías. Entonces, una vez que superes esto, que tomes las decisiones de salirte o de enfrentarlo y de salir avante del problema, te vas a dar cuenta del gran aprendizaje que te aportó. Y que de no ser por él, no hubieras tomado decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida. Y así fue. Entonces, pues, así es, pues. Todo lo que nos pasa son aprendizajes y a lo mejor de momento no lo vemos así, pero con el tiempo uno se da cuenta que fue un antes y un después, ¿no? La parte integral y transpersonal de estos autores, Wilber y Robb, nos habla de que la conciencia que se expande más allá del ego. O sea, entender que la vida no somos nosotros, mejor dicho, no solo somos nosotros, que pertenecemos a un ecosistema y que eso implica que tengamos que a través de técnicas para el acceso a estados ampliados podamos reconectarnos con alguien o con algo más grande que nosotros. ¿Sí? Para quienes tienen alguna religión en particular, pues es el momento de conectarse con la esencia de la religión, ¿no? Y de ver que pues somos parte de un todo, que nos debemos a un ser superior, cualquiera que el nombre que le quieran dar, y que eso nos lleva a tener conciencia de que no somos la última coca del estadio, ¿no? ¿Sí? Ya ven que en la parte cristiana, independientemente de la rama que sea, lo que nos dice el Señor es, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz y que me siga, ¿no? Y tomar la cruz no significa buscarse problemas o buscarse sufrimientos para ser mártir, no. Es las situaciones que tengas en el día a día, principalmente las adversas, pues es las que hay que abrazar y entender que son un aprendizaje y seguirlo. Porque al final es la gente que trasciende, es la que puede ser congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, pero que además lo alinea a un deber ser, ¿sí? A valores éticos universales. Y en ese momento por eso trascienden, porque son capaces de mantener sus creencias
a pesar de su propia vida. Imagínense si Jesús, cuando sabe que lo van a apresar, le dice, no, pues ahorita vengo, me habla mi mamá, ¿no? Ahí nos vemos, ya no juego, ¿no? O cuando a Gandhi se lo iban a echar, oye, te van a matar, pues sí, es la no violencia, ¿no? Oye, pero te puedes ir, no, la no violencia. Y no tengo por qué ir porque a mí me asiste la razón. Lo matan y eso hace que trascienda, ¿no? Las experiencias trascendentes en terapia implica que no sean eventos aislados y tener contacto con la realidad última, de acuerdo a lo que plantea Aldous Huxley. No sé cuándo este señor, el que escribió El Mundo Feliz, tiene muchísimas frases en su haber, y una de las que más me gusta es la que dice que los analfabetas del siglo XXI no somos los que no sabemos leer y escribir, sino los que no sepamos cómo aprender, desaprender y reaprender. Y hoy en esta época, eso tiene una validez impresionante, porque con las nuevas tecnologías implica el estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo de manera constante y sistemática, ¿sí? Y esta realidad última que plantea él es precisamente los estados de conciencia plena, ¿no? Y de identificación con el universo entero. Tenemos como catalizadores la meditación, la respiración, la contemplación y la clínica cuidadosa. Y aquí por eso les digo que me da mucho gusto que ustedes estén formando en esto, porque de verdad hace mucha falta gente con enfoque integral que ayude a la gente a enterar, a entender que el tipo de situaciones que estamos viviendo, pues son las que nos tocaron. Y así como hace 100 años había otra problemática y cosas que no se les veía por dónde resolverlas, y hace 200 también tenían las suyas, y en cada época ha habido cosas que aparentemente son insalvables y que se han podido resolver. Entonces, hoy tenemos la ventaja y la bendición de que la tecnología facilita muchas cosas, que ya se está acercando más la ciencia occidental a las ciencias y al conocimiento oriental, y que incluso eh, ya hay quien dice, tanto del lado de las iglesias o del lado religioso como del lado de la ciencia, que no son enemigos, que son complemento, y que en la medida en que podamos alinear y complementar lo mejor de las dos partes, va a ser mucho más benéfico, en este caso, para los consultantes. Están los resultados, que debe haber claridad, una paz y un propósito, y el cambio de identidad hacia la unidad, ¿no? Esa conciencia de que somos parte de un todo y que todos estamos ahí, ¿no? No es de que pues, yo sí, pero mi vecino no, porque me cae gordo. No, todos estamos ahí, todos, ¿sí? Y bueno, como conclusión, decirles que la sanación profunda incluye expansión de conciencia, restauración del sentido y reconexión con el todo. Ah, fíjense, primero hay que expandir la conciencia, hay que recuperar el sentido, ¿sí? El para qué de la vida, y reconectarnos con el todo. Y una vez que podamos alcanzar esto, vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a poder sobrellevar las situaciones con mucho más asertividad, y vamos a poder capitalizar nuestra función como parte de una sociedad en donde no solamente somos los humanos, sino todo lo que está alrededor de nosotros, con el respeto que todos los demás entes merecen, en beneficio de todos, principalmente de nosotros mismos. Ahora sí, dudas, preguntas. ¿Qué te pareció, Gaby? ¿Ya te queda un poco más claro cómo está ese rollo de la filosofía? Sí, qué bonito. Sí, 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 totalmente. Porque sí, en un principio yo decía, bueno, que tiene que ver con lo que estamos viendo. Y no, sí, totalmente. Incluso sabe que se me vino a la mente ahorita que dijo de los adultos mayores que los ponen a cultivar Ujú. alguna plantita, como las señoras ya mayores
llenan sus casas de plantas Sí, y los empiezan a cuidar. Es como tener un propósito, o sea que cuando los hijos se van, como tener, tener otro ser que todavía dependa de mí, tener un propósito, darme un para qué levantarme, ¿no? Limpiar las plantitas, regarlas, no sé, así como es, que ahí como que entendí por qué a las personas mayores les da por cuidar a las claro. plantas. Y más que dependencia, Qué es una bonito. interdependencia, ¿sí? Sí, claro, sí, sí, Ellas sí, le dan cuidado a las plantas y las plantas le corresponden con ¿verdad? flores, Sí. con aromas, si son hierbas para cocinar, con productos de calidad, ¿no? Si es algún tipo de cultivo doméstico, también son productos frescos, ¿no? Hay gente que, ahora ya es poco menos, pero ¿se acuerdan cuando en las casas había pájaros? Las jaulas de los pájaros. Ujú. Y bueno, el pájaro era lo máximo, no puedo ir porque está el pájaro y quién me lo cuida y demás. Y bueno, pues es esa reciprocidad, ¿no? De yo te doy cuidado, te doy alimento y a cambio de eso recibo tu canto, tu presencia, tu colorido, ¿no? Entonces una Hace interdependencia. poco, hace poco conocí un chico que, que está pasando por una depresión muy severa y se llenó de animalitos. Ujú. Tiene pues, gatos, perros, hámsters, peces, y dice que para no abandonarse a su depresión, su propósito es pararse cada día para mantenerlos vivos a ellos. Entonces, puede ser también una parte de ecología profunda, o sea, el trato con los animales, pues. Sí, claro, pero ese es, digamos, un ancla. El punto es que él empieza a ver que lo que él da, ¿qué recibe a cambio? O cómo corresponden los Ah, ok. animales. O sea, la interconexión. Claro, Ok. claro. Porque si no, se vuelve nada más unilateral. Digo, sí lo es, o sea, porque él también recibe pues la alegría que le Claro. dan los animales, Y pero la en compañía, su enfoque es nada más, yo existo para ellos, para que yo sí, tenga que pagarme, como ¿no? ancla y como primera etapa está bien. Ahora lo que sigue es hacerle conciencia de que ellos también existen para él, Ah, ok, interesante. ¿sí? Y entonces ya se empieza la conexión completa, Ujú, porque de ahí puede brincar a que así como él da cierto valor a la sociedad a través de su trabajo, su comportamiento, también la sociedad le aporta a él. ujú, Y eso permite que se vaya reinsertando y que no se sienta como chipote, ¿no? ok, ujú. ¿Sale? Y acuérdense que usted lo guardamos en un cajón. No me hagan sentir más viejito de lo que Ah, ya estoy. no, sí, ok, gracias. ¿No? Como podrán ver, fui a la peluquería y no tenían cambio. Le dije, sígale hasta que se acabe y vean, 10 pesos más y me dejan sin orejas. Pero bueno. ¿Algo que quieran comentar, Sammy, Rosario, Martita? En mi caso, como siempre, como que una explosión así de tratar de integrar todas las cosas. Yo soy médico general de profesión, Mm, soy pastora, ese es mi ministerio, y siempre lo he dicho, entrar a psicología y ver todo esto es unir todo lo que sé, porque sabemos que el cerebro tiene estos neurotransmisores que si nos hacen falta o hay un desequilibrio, pues nos va a dar un resultado de depresión o de ansiedad. ¿Verdad? Y a veces como el lado pastoral, para eso a veces están como decían temprano, los antidepresivos y los ansiolíticos, y hay de muchos tipos, y algunos son no, que no causan adicción, otros sí, y en farmacología nos hacemos bola porque son un montón de medicamentos, ¿verdad? claro, Y en el lado pastoral, nosotros cuando alguien está teniendo una depresión, además de que oramos por las personas y les recomendamos, ¿verdad? Que lean sus devocionales de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios respecto a la tristeza, o les decimos que escuchen alabanzas. Y todo esto también vemos poco a poco cómo va transformando a las personas, pues ver aquí en esta parte lo de la ecoterapia ya lo había como visto porque
porque he visto reels así en redes sociales como que está el boom de caminar descalzos en el zacate, en el césped, que para dormir y producir las hormonas, como decían ahorita, el sueño, pues bien importante, los baños de sol. Y pues, ¿qué puedo decir? O sea, veo el lado de como dicen ustedes, la naturaleza, el lado que la naturaleza hace, el lado que complementa a Dios y que nos llena, que llena nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu. Y también veo, o sea, la intervención que podemos hacer nosotros con la ciencia y con los medicamentos que están. Entonces siempre estoy después de clase como tratando de unirlo todo porque a fin de cuentas esa es la intención de tener como más recursos para ayudar a las personas. Claro. Pero además yo te diría, como pastora, tienes la enorme bendición de decir, todo fue creado por Dios. Entonces, de ahí para abajo, la naturaleza, la parte espiritual, todo es parte de él, ¿no? O sea, no es algo Y hasta la ajeno. ciencia, así que no Ah, están por peleadas. supuesto, por No está supuesto. peleada la ciencia con Todo es Dios. complemento, ¿no? Ajá, Todo es complemento. correcto, correcto. Entonces, pues es un enfoque integral, Ujú, holístico, como le dicen, y pues ahora sí que tienes una caja de herramientas muy vasta y puedes echar mano de lo que haya lugar para que ujú, la persona salga adelante, ¿no? ujú. Así es. Entonces no es en lugar de, es además de. Ujú, Bien. Aquí el problema, de cierta forma, que yo alcanzo a observar por lo que comenta Sami, es el adoctrinamiento que te va generando creencias, tabús, dogmas, y que comienzas a alejarte de una verdad divina, ¿no? Porque la verdad, Claro. pues le pertenece a Dios. En algún momento uno de los alumnos de otras generaciones, aquí con ustedes, abordamos la parte de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y llegábamos a una conclusión, ¿no? De que Cristo, ¿verdad? Se presenta como el camino, la verdad y la vida. Ujú. Pero hay muchas veces la interpretación de nosotros de una verdad, cristocéntrica, a veces está muy alejada del mensaje de la verdad que quiere transmitirnos Él Claro. a través de su palabra, ¿verdad? Y mencionaba alguna compañera, he aprendido a través de mi formación en la carrera que la verdad no se defiende, que es donde entra el dogma, la doctrina, todo esto. Dice, la verdad se vive. Ujú. O sea, la verdad está encarnada en nuestro diario a vivir. Y ahorita lo que mencionabas, ¿no? Si nosotros, desde nuestra profesión y ahorita con lo que estamos aprendiendo y comenzamos a hacer esto holístico de ir integrando, entonces esto, pues, a final de cuentas es un, boom, ¿verdad? Porque se derrama una bendición para nuestro entorno, principalmente nosotros y en nuestro entorno, y podemos nosotros alcanzar una percepción, por decir, cuando entremos a los ejercicios ya en la práctica de lo holístico, la respiración holotrópica, la respiración diafragmática y estos ejercicios que te van a permitir, ¿verdad? También poder alcanzar unos estados no ordinarios de conciencia. O sea, te vas a dar cuenta que vas a caminar por las calles, que vas a manejar tu vehículo, que vas a estar en el trabajo y, o sea, tu dimensión de conciencia es Es completamente diferente. diferente. Nosotros tenemos una experiencia de que ahora con lo del Día de Muertos y todo eso nos matan al alcalde ahí precisamente en la plaza de aquí de la ciudad. Y pues fue algo para nosotros impresionante. Todos aquí Shock. en la Sí. familia terminamos en llanto, o sea, terminamos, o sea, fue algo trágico porque estábamos nosotros cerca de ese lugar y ya cuando dan la noticia de que ya había fallecido. Entonces eso es un sábado, el lunes, yo, con algo de malestar y todo eso, tomo a mis hijas para llevarlas,
a la escuela. Y comienzo a recorrer todas esas calles que ahora que está él, se pavimentaron, se arreglaron. Entonces la dimensión de conciencia de ir recorriendo todos esos lugares, o sea, mirar la huella de él, mirar que de una u otra forma, no tanto que él lo pagó, que él lo hizo, pero gestionó, administró todo eso y fue algo muy favorable pues para la ciudad. Y esta parte es a la que voy cuando comenzamos nosotros a tener esas dimensiones más ampliadas en nuestra conciencia, ya no te dejas llevar por lo que dice la red social, ya no te dejas llevar por lo que dicen el periódico, por lo que dicen las noticias, sino que ya tu dimensión de poder profundizar en el entorno va siendo pues cada vez más certero. Y creo Más que es objetiva, ¿no? parte. ¿Mande? Y más objetiva. Sí, 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 sí. Y creo que es parte de. A mí me gustaría aprovechar, si me dan unos 2 minutos, me gustaría aprovechar y hacer se está hablando de la fototerapia, hacer un breve ejercicio. Este, tengo por aquí una manzana, Ujú, este, y hablando de la parte, de la naturaleza, al momento de que yo voy a hacer uso de esta manzana para alimentarme. Entonces yo comienzo a observar la manzana y a dar gracias por el campesino que puso la semilla en esa tierra para que pudiese ser un árbol y el día de mañana poder ese árbol dar esas manzanas. Gracias por esos campesinos que han cuidado la tierra, que han cuidado del árbol, que han cuidado del fruto. Gracias por los cortadores que fueron, tomaron este fruto, lo pusieron en cajas, en camionetas. Gracias por todos esos productores que acercaron este producto a alguna tienda, a algún mercado, donde el día de hoy yo puedo tenerlo aquí en mi mano y poder agradecer por el aire, por el sol, por la tierra, todos los nutrientes, todas las personas que contribuyeron y colaboraron para que este producto, esta fruta, pueda estar el día de hoy. Gracias, te doy y vamos. Comienzo yo a comer esta fruta. El provecho que va a hacer esta fruta a partir desde esta gratitud, ya están mis neurotransmisores con la gratitud preparados para poder extraer ujú. todos los nutrientes de este fruto, a diferencia que agarro el fruto y me lo como. O sea, o sea, si ustedes hacen el ejercicio, ahorita pues es una manzana, pero si ustedes hacen este ejercicio a la hora de que te pones en la mesa, ¿verdad? A disfrutar del alimento o ante alguna situación de crisis, de dificultad, ante todo, poder poner la gratitud ante todo lo que está pasando en nuestro entorno te cambia completamente la atmósfera, te produce esos neurotransmisores, te pone alerta en el sistema de defensas. No somos tan fácil para agarrar una enfermedad, un virus o una enfermedad psicosomática. Y entonces todo esto nos va previniendo para que nosotros podamos tener una vida plena y una vida en abundancia. O sea, no solamente vivir para sobrevivir, sino para vivir con propósito y para vivir en plenitud. Sí, Sami, Y para trascender, ¿no? para trascender sobre todo. Curiosamente, ahorita que toma la fruta, recordé que es lo que se recomienda a las personas en esta época que sufren de la depresión otoñal porque disminuye la cantidad de luz. Entonces decimos, bueno, ve las hojas de los árboles, porque algunos árboles otoñales te dan follajes amarillos, rojos, Ujú. y los colores en tu cerebro ya están produciendo esa serotonina o esos Así neurotransmisores que es. faltan. Incluso recomendamos ver las frutas porque las colores, ahorita como
digo yo, wow, me maravillo también de qué grande es Dios, porque como decíamos, todo está interconectado. Las frutas, los sabores, los colores también te ayudan a producir incluso hormonas, pues. Así es. Ujú. Sí, y en casos como tan terribles como lo que pasó el sábado, después de que tomas conciencia plena y que agradeces el haber podido tratar a gente tan valiosa, tan valiente, eh, tan maravillosa como este señor, aparece lo que sigue, que es de qué manera puedes glorificar su existencia o lo que te dejó a ti, ¿no? Y es siguiendo con el ejemplo, ¿no? Es el mejor tributo que le puedes rendir a su memoria de que su legado, sus enseñanzas, todo lo que te dejó, pues aprovecharlo para poder reproducir su mensaje y su efecto en la gente, ¿no? Y eso aplica para todos los seres queridos, ¿no? Y la mejor manera de conmemorar su paso por esta tierra o por esta etapa de vida es continuar con su ejemplo y continuar como a él le hubiera gustado que continuáramos. Y creo que se despierta hablando de las dimensiones de conciencia, creo que se despierta es que llegas a un punto donde esto ya no lo puedes parar. Ujú, Va de aumento en aumento. O sea, el trabajo es que empieces. Una vez que empiezas, ya no puedes parar porque cada ujú, vez eres más consciente cada vez. Y no hablo de una conciencia, del bien y del mal. Hablo de una conciencia que sale de este cuerpo, que entras a un universo, que entras a la observación, que ujú, puedes mirar con los ojos cerrados, que puedes escuchar no solo con estos oídos, o sea que se despiertan tus sentidos espirituales, tu intuición, el sueño, los sueños, la revelación, o sea, es que es algo impresionante a bordo, dijera en un diagnóstico psiquiátrico, a bordo de la locura, pero bendita locura que nos permite a nosotros vivir completamente en una dimensión diferente este, sin hierbas, sin drogas, sin psicodélicos, o sea, de manera natural a través de la oración, de la meditación, de la respiración, de la búsqueda. Nos volvemos unos buscadores, unos investigadores, y cada vez se va ampliando más esta conciencia del entorno. El trabajo es salir de este cuerpo. O sea, darme cuenta que no soy lo que siento, que no soy lo que me emociona, que no soy eso que pienso, porque aquí está el ego. Y de lo que se trata es de trascender el ego. O sea, el ego me da identidad, el ego me dice qué hacer, el ego quiere tomar decisiones por mí. El ego, o sea, hay que trascenderlo y cuando lo trasciendes, sales y te das cuenta que pues es un ropaje únicamente, y que vives en otra dimensión completamente diferente, ya sin tantos apegos, ya sin tantos problemas que se va generando la persona, el apego a la familia, el apego a los bienes materiales, el apego a la salud, el apego, o sea, tantos apegos que nos hacen daño y que no nos permiten a nosotros vivir con esa autenticidad, con esa libertad para poder disfrutar, o sea que estemos pasando por un momento de dificultad, o sea que estemos pasando por un momento de bienestar, o sea cual sea el momento, la situación, se vuelve un momento de disfrutar, independientemente si desde mi conciencia lo catalogo como bueno o como malo, o sea, se vuelve tu vida un disfrute ante cualquier situación, sí, un estado de plenitud, ¿no? de plenitud completamente. Así es. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué gusto saludarlas. Amenazo con regresar. No sé, la Y aquí. compañera Rosario, si quiere dar algo. Ah, mira, ya levantó la Adelante, mano. adelante, Rosario. Adelante, adelante. Ah, perdón, ya ahora sí ya Ahora estoy sí. conectada. Bueno, pues
Muy interesante tanto la sesión pasada, que pues no puede ahí participar, y ahorita es de lo que nos deja esta filosofía. Y por ahí yo anotaba, ¿no? Ponía pues gracias a los aportes que nos han compartido, eh, de conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Entonces, partiendo precisamente por lo que se compartía, la importancia del autoconocimiento, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y dentro de esto también me he apropiado mucho de una frase que creo que ya en una ocasión la había mencionado: pensar, sentir y existir. Entonces, como desde ahí, ¿no? Desde con qué alimentamos precisamente cómo se nutren esos pensamientos de nosotros, ¿no? En qué frecuencia andamos vibrando, porque pues esto nos lleva a esas emociones y a cómo nos consideramos en este plano de vida, ¿no? El para qué, lo que ya se compartía, ¿no? El para qué estamos. Por eso hablamos de filosofía, ¿no? El estarnos cuestionando constantemente, el para qué me estaré viviendo este momento, esta experiencia. Hoy precisamente me encontraba una estudiante que fue mi alumna, yo bajando las escaleras, pues luego uno les va conociendo sus caritas. Con ellos estuve 3 semestres, un año y medio, ¿no? Entonces identifica uno inmediatamente cuando ellos traen un problema, y yo la miraba, cuando bajo la primera a ver su cara, era una carita de tristeza. Y entonces me le acerco y estaba a un lado de otro chico que también pues van en el mismo grupo, y también fueron los dos pues mis alumnos. Y le decía, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita tan triste? Y entonces en eso ella, yo la veo como estaba tan contenida. Y me dice, profe, es que, profe, va a ser que llore. Pues a lo mejor lo que ocupaba es eso, ¿no? Esa descarga de sacar eso que Saber. tenía ahí contenido. Y se suelta llorando la niña, ¿no? Entonces le digo, piense bien en eso que le está aconteciendo. Recuerde que todas esas experiencias a lo mejor en el momento no encontramos las respuestas, pero son las que nos ayudan a crecer, son las que nos ayudan a aprender. Y saqué una barrita ahí que tenía, ¿no? Porque yo soy mucho de darles dulces y cosas a los alumnos, ¿no? Entonces ahí trae una barrita y le digo, tenga, le doy esta barrita para que se endulce este día y que se dé cuenta que todas las cosas van a mejorar. Entonces, sin duda, sí, yo lo veo mucho con los jóvenes. Hay un vacío muy fuerte. Ahorita que comentaba mucho de lo de la pandemia, yo recuerdo, pues fui muy disciplinada con el trabajo en línea. Afortunadamente generé una buena dinámica. Yo me sentía a gusto. De hecho, me gustó mucho trabajar en línea. Entonces yo la verdad disfrutaba dar mis clases en línea con mis alumnos, y buscaba cómo generar ahí pues seguir con mis estrategias que tenía presenciales, pero adaptadas pues a el ambiente virtual, ¿no? A ese nuevo ambiente de aprendizaje. Cuando regresamos a lo presencial, viví una experiencia muy impresionante, que ahí donde me di cuenta de esa carencia que hubo en casa, porque haz de cuenta que yo acostumbro recibir la mayoría de los días, a mis estudiantes desde la puerta. Yo los recibo desde ahí, es un hábito que yo he generado, y desde ahí les doy la bienvenida, o sea, genero como el clic con ellos. Bienvenido, ¿cómo está? Entonces me llamó mucho la atención, porque cuando regreso, empiezo con mi primer grupo, me pongo en la puerta y todos pasaban y era un abrazo, pero así yo me quedé rígida, porque nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado con el contacto físico, ¿no? Entonces soy muy cuidadosa en ese sentido con mis estudiantes, pero fue algo que yo no pude parar, porque ellos llegaban y, profe, y ay, profe, que cómo teníamos ganas de conocerla. O sea, se sentía, no era el hecho de yo, era el hecho de esa necesidad que ellos tenían, ¿no? De interactuar, de conocer, de estar cerca de los mismos maestros, del ambiente, de lo que genera, de esa falta de relacionarse, de convivir, que muchos de ellos pues tenían situaciones muy críticas en casa, ¿no? Entonces yo creo que ha sido interesante esto que hemos estado viendo, y percibo precisamente a esta filosofía también algo muy importante, y con lo que voy a cerrar, que me gustó de esta filosofía,
es que no maneja como tal, así la percibí yo, ¿no? Es mi percepción, como que una postura rígida dentro de una teoría, vaya, ¿no? Sino que reconoce todos los aportes, todo lo que hay desde el surgimiento, o sea, así lo percibo yo, ¿no? O sea, todo como es una interconexión, ¿no? O sea, desde que, y que va sentando bases y que se va sumando, y realmente así es el conocimiento y así es el aprendizaje. Todo surge de una base y hay quienes llegan y en base a las condiciones sociales, a los cambios que se viven, pues van generando nuevos aportes, pero van con una base, vaya, no teórica. Entonces, me gustó mucho esto porque desde el conocimiento percibo yo que nos enseña que todo ha sido importante, todo, toda creencia, todo aporte teórico, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo pudiera compartir en esta tarde. Y gracias, gracias maestro, me gustan mucho sus clases también. Me da gusto que nos amenace que va a seguir, Qué linda, muchas gracias. porque como dijo que nos amenazaba que iba a Sí, seguir, sí, me amenazo da con gusto. regresar. Y sí, y doctor, en el caso, déjeme decirle, sentí tanto lo que pasó en Uruapan. Fue una situación, la verdad, cuando yo lo vi, lo primero que pensé, Dios te pido que sobreviva. Cuando me enteré, nos enteramos en casa acá desde Ensenada. De hecho, también acá va a haber marchas. Es lamentable porque yo creo que en este momento, yo creo que en esa conciencia que se ha estado hablando, yo creo que tanta violencia que se vive en nuestro país, pues tiene que llegar el momento en que esto tiene que parar y la verdad es lamentable lo que sucedió. Entonces siento mucho lo que está pasando Uruapan, Michoacán, y pues obviamente en todo el país, y no se diga, ¿no? En otras partes del mundo, pero pues esto sí nos dolió muchísimo, me hizo recordar mucho la pérdida de Colosio también, que Colosio, fue, ujú, lastimó mucho. Así como revolucionario. cualquier pérdida humana, pero el contexto, o sea, en esa conciencia ampliada, el identificar ese contexto que es lo que llevó a esa muerte, es lo que genera, ese me resulta lastimante, indignante y pido a Dios, pues que se restaure esto y que pues todo lo que se está dando, pues que en esa manifestación pacífica lleve precisamente a que se tomen medidas y que se cambien las estrategias que hay porque pues desde ahí tiene que partir esto, ¿no? No ha sido funcional y tenemos que trabajar desde todas las trincheras, o sea, no es una estrategia nada más unilateral del gobierno que define, sino que debe de integrarnos a todos los actores como sociedad para Así es. que podamos cambiar y transformar esto que estamos viviendo. Y desde lo holístico, como lo estamos viendo, tenemos que regresar al pasado, a la familia, tenemos que regresar a la educación, Al tenemos que origen. regresar a todo, así Bien. es, porque si no, esto va a seguir imparable. Yo espero en Dios, que pues esto abra los ojos para que sea el momento de generar un cambio en nuestro país. Con esto cierro, maestro. Gracias, Gracias. gracias. Y la verdad que la conciencia que se está generando, inclusive conocer lo transpersonal, hemos visto a través de la historia que cuando tocamos la parte de la historia, esto se comenzó a abordar por allá en los años 60, ¿verdad? Están los primeros autores de lo transpersonal. Estamos hablando que estamos en como 63, 65 años, de cierta forma desfasados, porque todavía no se genera esa conciencia, ¿verdad? Hablando de lo, en la sociedad, hablando como país, ¿verdad? Todavía no se genera esa conciencia, esa apertura de poder entrar a estas dimensiones saludables que nos van a llevar a poder tener una mejor forma, de vivir,
donde se reduce la violencia, donde se reduce la insatisfacción, donde crece la plenitud, donde crece el éxito, la satisfacción. Entonces es un ambiente completamente diferente. A nosotros nos ha tocado de repente estar en un país o en otro y cuando llegas a países, ¿verdad? Primermundistas, donde observas y miras que no es un problema el gastar dinero o el traer un buen vehículo o el vivir en una residencia o cosas así. O sea, se genera un ambiente, una atmósfera, una dimensión de conciencia completamente diferente a que aquí sales a las calles y, pues te andas cuidando. Nosotros tuvimos un accidente hace 2, 3 años y unas personas que nos acompañaban eran de Estados Unidos. Y cuando miran los policías venir, ellos comienzan a decir, gracias Dios Ya la que hicimos. ya vienen los policías. Y yo nomás agaché la cabeza y me dice, pues, ¿qué pasó, maestro? No, hombre, es que ya ahorita nos va a ir como en feria. Y sí, o sea, fue a extorsionarnos, a Un pedirnos calvario, dinero. ¿no? Y ellos se quedaron admirados porque dicen, no, hombre, ya nosotros miramos al policía y es seguridad. Como ayuda, Sí, o ¿no? sea, vienen a ayudarnos. Y aquí, o sea, los miras y qué feo, ¿no? Que en estas dimensiones de conciencia, que lo mencionaba ahorita la maestra, como sociedad todavía no estamos preparados para poder recibir lo que ahorita ustedes están recibiendo. Entonces, siéntanse, como lo mencionaba el maestro hace un momento, siéntanse como pioneros, pioneras Ujú. en esta investigación, en este estudio, como un parteaguas, porque el día de mañana, pues esto va a ir evolucionando, va a ir creciendo, pero ustedes ya tendrán un amplio camino, un amplio avance para invitar a alguien más, ¿no? Que se suba a estos estados no ordinarios de conciencia, estos estados ampliados de conciencia, para donde aprendamos a vivir de manera diferente. Así sea. Así será. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Qué gusto saludarlas y estoy a la orden. Yo le mando el material al maestro para que haga favor de pasárselos y cualquier cosa, con muchísimo gusto. Muy bien. Pues seguimos aquí al pendiente. Que tengan una feliz noche, un abrazo fuerte. Igual, Si gustan abrir su abrazo, descanso. micrófono y quedamos así Muchas despedidos. gracias. Que pasen buenas Gracias. Buenas noches. noches. Gracias, Buenas hasta noches, Bendiciones. luego. Gracias, gracias. descansen. Buenas Buenas noches. Hasta noches. luego. Hasta Adiós. luego.